Buenas noches, chicos. Bueno, vamos a hacer una videoconferencia en referente a las herramientas que se podrían emplear en lo que es un desarrollo de software mediante cualquier metodología. Entonces, basado en la planificación y a la estimación de costos, se va a utilizar dos plataformas o dos herramientas tecnológicas para el desarrollo. La primera que vamos a ver es la parte de estimación de costos. Para la parte de estimación de costos, vamos a generar, ¿sí?, una herramienta que se llama Cocomo, en el cual yo voy a poder ir generando diferentes acciones. La primera es de que, bueno, el instalador, ¿sí?, está cargada en la parte de recursos de la plataforma. Entonces, ustedes en el drive que se les sube por unidad, ustedes van a tener acceso, ¿sí?, a la unidad 4 de la opción que dice recursos. Y en este caso, en referente a lo que es la unidad 4, hay la opción o la carpeta que dice dentro recursos. En el mismo está lo que es el instalador de Project, el instalador de Cocomo y adicionalmente un ejemplo práctico de Cocomo. En forma general, el Cocomo es un software el cual me permite realizar la estimación de costos mediante el esfuerzo o el trabajo que se realice por el empleado. Por lo cual, sí, primero lo que necesitamos es el nombre de mi proyecto. Sí, mi nombre del proyecto puede ser Sistema Contable, ¿sí?, o el nombre que yo le tenga como yo lo haya puesto. Entonces, dado que le digo que es el Sistema Contable, luego yo le paso o yo le indico a la opción que dice Edit, ¿sí? Ahí dice la opción de ADD, ¿sí?, módulo. Cuando le dé clic a ADD Module, me va a sumar una nueva fila en el cual yo voy a poder gestionar, ¿sí?, qué módulos nomás tiene el sistema contable. Por ejemplo, el primer módulo es administración. Cuando yo le diga qué módulo va a tener, ya, es el módulo administración. Ahora, vamos a la opción, ¿sí?, que dice labor, ¿sí?, y digo que a cuánto asciende por mes el gasto del empleado. Digamos que a un empleado yo le pago $500, ¿ya? Por el momento, si se dan cuenta, no está generado ningún costo. Vamos a la opción que dice Module Size, ¿sí? Y hay tres tipos de opciones para medir, ¿sí? Lo que es la medición por escala o por tamaño, luego por puntos de función y de adaptación. Los más comunes que nosotros utilizamos es en los puntos de función. Entonces, ¿qué es un punto de función? Es, por ejemplo, saber cuánto tiempo yo tengo aproximado en tiempos de entrada, en tiempos de salida, si ocupo archivos, interfaces y lo que son consultas. Entonces, digamos que en el tiempo de entrada yo me demoro 20 puntos, considerando que un punto puede ser 1 hora, 2 horas, 3 horas, ¿sí? El de salida puedo estimar que me demoro 30 puntos, ¿sí?, por lo mínimo. Ahora, el considerado que yo también puedo decir que me demoro unos 10 puntos adicionales y en el otro 5 puntos adicionales. Digamos que no voy a utilizar archivos en este módulo, voy a utilizar en las interfaces un aproximado de 30 y un avanzado de 10 puntos adicionales, ¿sí? En queries, que son las consultas o las sentencias de SQL que yo ejecuto, me demoro 25 minutos o 25 puntos, les pongo, y un aproximado de adicional de 10. Teniendo esto, estos son mis estimados, considerando el equivalente de en promedio de todas las horas, o sea, son 74,240 puntos,
¿sí? Lo que, por ejemplo, aquí, esto es lo que le pedía en la primera opción. Un punto o unos tiempos estimados en el módulo de administración, pero es más factible poder ir diciendo que yo lo puedo hacer aquí. Adicionalmente, aquí tienen lo que es language o en el lenguaje que se puede programar, digamos que en C++, hay Pascal, Prolog, ¿sí? Hay un lenguaje de procedimientos, hay orientado a objetos, ¿sí? Entonces digo que en un programa orientado a objetos yo me demoro tanto tiempo. En un programa de lenguaje solo query voy a demorarme tanto tiempo. Al momento de que le selecciono OK, automáticamente me va a decir que en producción, ¿sí? Yo estaría ejecutando $290 y me saldría un costo total del módulo, del solo el módulo de administración, de 32,000,71 centavos. Hay que considerar que aquí me sale ya directamente cuántas líneas de código aproximados me saldría en este módulo, que viene a ser los 18,560. Y aquí, si recuerdan, es los tiempos estimados, cuál sería el óptimo, el más probable, el pesimista, en el estado de ejecución, producción, ¿sí? ¿Cuál sería el costo más general que se podría decir? Porque el óptimo sería que va a ser menos, obviamente va a ser de 25,000, un poco. El más probable va a ser de 32,000, pero el pesimista se excede con 40,000. Entonces, este software yo puedo ir generando más módulos. Entonces voy a edit, añadir módulo y digamos que el otro módulo que yo tengo es ventas. ¿Ya? Al momento de generar ventas, igual yo le digo que a un empleado yo cuánto le pago. Digamos que en el de ventas va a trabajar 2, entonces serían $1,000. Entonces aquí yo igual le puedo poner un punto estimado, digamos que aquí me voy a demorar 80,000, ¿sí? Pongo OK y asimismo me estima que, bueno, aquí como el costo es más, ¿sí? Porque son 2 empleados y tengo un tiempo aproximado de que se excede más, ¿sí? Entonces me da un costo de 302,199,25 centavos. Entonces, asimismo me va a ir generando las líneas de código de los procesos o de las opciones que yo tenga, tanto en el uno módulo como en el otro. Si se dieron cuenta, aquí se va a ir sumando todas las líneas de código que yo tengo. Entonces, prácticamente lo que yo asigne, ¿sí? O ponga de puntos estimados, toda esa suma me va a generar las líneas de código. Es decir, que yo para el módulo de ventas yo genero 80,000 líneas de código. Puede ser o pueden ser menos. Eso depende de cada uno, cómo se lo genere o cómo se lo estime. No sé si referente a esto tenemos alguna pregunta. Buenas noches, Inge. ¿Qué son eso de las líneas de código? Ya. ¿Qué vienen a ser las líneas de código? Es decir, toda la programación que yo realice, ¿sí? Por ejemplo, les pongo, ustedes están ahorita haciendo programación orientada a objetos, ¿sí? Y utilizan lo que es el lenguaje Java. Al momento que utilicen el lenguaje Java, ustedes generan un proyecto, ¿sí? Este proyecto que lo tenga o lo genere, cada línea que ustedes vayan programando dentro de mi main, ¿sí? Esta viene a ser una línea. Es por eso que cada programa tiene en la parte izquierda el número de líneas. Obviamente hay que contar o contabilizar las que se ejecutan. Por ejemplo, en un proceso de conexión yo ejecuto 1, 2, 3, 4, 5 líneas, más las otras, digamos, unas 20. Entonces, yo puedo ahí ir estimando cada línea es lo que yo escribo y asimismo va a continuar los procesos de ejecución. No sé si alguna pregunta adicional.
No, Inge, gracias. Ya, no sé, alguna pregunta. Yo tengo una duda, Inge. Dígame. Cuando ingresaba los valores en low, también creo que dijo el otro era mm, un extra, de valores extra. En high, ¿qué hay que poner en high? Eso no nos explicó. En- Ya, en la opción de high puedo decir en esta parte, ¿sí? High vienen a ser los puntos más altos, es decir, que para la entrada viene a ser algo que en extremo yo me demoré. O sea, digamos que aparte de los 30 puntos, yo me demoré un poco más. Entonces yo puedo poner el high es lo más alto. Entonces el low es lo más bajo, el aproximado o el promedio y el promedio más alto o los puntos más altos que yo tuviera en el input. Por ejemplo, yo le digo que por lo bajo me voy a tener 20 puntos. Promedios van a ser unos 10, pero en lo más alto podría ser, digamos, unos 50, porque me demoré en una entrada, va a ser más. Entonces, de ahí se me estima. Cuando yo tuviera, por ejemplo, tengo 3 registros, ¿sí? Estos 3 registros, el uno solo es de usuario, entonces ese va a ser un promedio, algo bajo, 10 puntos. Pero hay un registro, digamos, de estudiante, puede ser un poco bajo, entonces por eso tengo 20 puntos. Pero hay un registro de factura, entonces la factura es más grande, les pongo. Entonces ahí vienen los puntos más altos, que yo digo, en este registro yo me voy a demorar 50 puntos. Si no tengo un requisito alto que demore más tiempo, entonces yo no lo pongo. Sí, lo dejo en cero y automáticamente está ahí. No sé, ¿alguna pregunta adicional? ¿Alguna pregunta, chicos? Yo te pregunto, Inge. Entonces, si los puntos high y los puntos low son del mismo tipo de puntos, ¿no valdría simplemente ponerle en low, sumándole los puntos estimados que podríamos poner en high? Sí, sí, ¿O podría poner. son diferentes tipos de puntos o no? Sí, sí se podría poner, por eso les digo, o sea, solo en log, sí, como lo tenía en la parte de aquí. Digamos que solo en file tengo los low, que son los más probables o los bajos, digamos, tengo 10, y los demás del promedio y alto no tengo porque yo solo estimo que me voy a demorar en un número promedio en todos los requisitos 10 puntos. Entonces no hay ningún problema. No es necesario que llenen los 3. Ustedes ahí dependen de lo que se estime al momento de desarrollar el software. Muchas gracias, Inge. Ya. ¿Alguna pregunta adicional? ¿Alguna pregunta adicional? No. Entonces, eso es la estimación de costos. Al momento de que yo vaya generando, siempre va a depender, primero, de cuántos módulos voy a tener, ¿sí? ¿Cuántos puntos yo voy a ocupar en cada módulo o en cada requisito que se vaya a generar? Necesito también saber cuánto me va a costar al mes o cuánto le tengo que pagar a mi empleado por mes. Y de ahí sí ya me gestiona la parte de estimación de costos. Entonces aquí automáticamente ya les aparece la estimación, ¿sí? Con el esfuerzo, la producción, el costo y toda la gestión. Entonces eso para que se tome en cuenta. Ahora, aparte de esto, yo puedo, sí, en parámetros ir generando diferentes, se podría hacer productos. Digamos, al producto yo le puedo ir generando varias estimaciones, sí, pero al momento de decir estas estimaciones, yo le puedo decir cuál es más óptimo, cuál es el pesimista, cuál es más bajo. Entonces, algo que generalmente no es necesario modificarlo.
Al momento de la vista, nosotros vemos de dos formas, del toolbar y del start toolbar. En sí, en forma general, esta es la interfaz gráfica de lo que es Cocomo. Y al momento de generar, yo luego, después de estimar, yo siempre tengo que guardar mi proyecto con la finalidad de luego posteriormente ir generando algún cambio o alguna modificación. También puedo hacer o tengo la opción de exportar, ¿sí? Al momento de exportar, se puede exportar directamente a Excel, ¿sí? Le pongo OK. Y cuando se exporta, ¿sí? Ya se guardó en mi disco C, en Windows, y voy generando mi archivo. Entonces, eso es lo que se puede ir estimando. También tengo la opción de hacer un print screen. Tengo también la opción para visualizar de diferentes maneras, ¿sí? Tengo diferentes opciones de impresión, como les decía, el de captura de pantalla, el de impresión y el de ejecución. Eso es lo que me permite generar en sí lo que es Cocomo. Luego, posteriormente, vamos a pasar a lo que es la herramienta de planificación. Para la herramienta de planificación se va a emplear lo que es el Microsoft Project. En esta, lo primordial que se tiene que hacer, ¿sí?, es ir generando, se podría decir, actividades de acuerdo a los requisitos. Entonces, yo puedo decir primero insertar una tarea resumen. ¿Con qué finalidad es esta tarea resumen? Es con la finalidad de agrupar unas tareas, ¿sí?, y ponerlos en lista. Cuando yo le genere como tarea resumen, digamos, la primera fase se llama análisis. Les pongo una primera fase. En esta yo tengo una duración, ¿sí?, que ya vamos a ir viendo. Digamos que yo me voy a demorar 10 días, ¿sí?, o 15 días por el promedio. Ya, va a empezar desde el lunes y así. Luego digo, en la fase de análisis yo voy a generar, ¿sí?, la parte de requisitos. ¿Ya? En esta yo me voy a demorar, digamos, 3 días. ¿Cuándo va a empezar? Se aproxima igual el lunes y se genera. Luego, como otra actividad, digamos que yo también necesito realizar lo que es la planificación, no, la factibilidad. ¿Ya? Entonces, cuando le digo que es la factibilidad, ¿ya? Entonces, en esta yo me voy a demorar, digamos, igual 2 días. Pero en esta yo le voy a decir que debe de primero hacer los requisitos para definir la factibilidad. Entonces digo, ¿cuál es mi predecesora o cuál antepone para hacer la factibilidad? Es la número 2. Luego digo que después de la factibilidad, ahí sí voy a hacer la estimación de costos. ¿Ya? La estimación de costos igual me voy a demorar 2 días, ¿sí? Voy igual a empezar el jueves, ¿sí? Y voy a decir que voy a trabajar a la par que la número 3. Entonces, ¿cuál es mi predecesora? Es la 2. Entonces, si se dan cuenta, yo aquí voy a tener 2 actividades. Puedo generar un hito. Al momento de generar un hito es el probable que se pueda dar. Entonces, digamos que aquí en el hito puede ser reestructuración, ¿sí?, algo que se puede dar de requisitos. Entonces, este hito yo puedo decir que se puede demorar máximo 2 días. Y le digo que ese hito se pueda dar desde el jueves, ¿sí?, hasta el día viernes. Esta no va a necesitar ninguna predecesora, ¿ya? Luego puedo ir agrupando otra tarea. Entonces, le voy a menorar días para que aquí solo sea 5 días y se pueda dar cuenta. ¿Ya? Entonces, hasta ahí. Luego que otra tarea viene a ser la fase de, digamos, planificación, ¿sí? Entonces, en esta de planificación se va a demorar
5 días. La tarea es la planificación en sí. ¿Ya? Igual va a tener los 5 días. Pero la predecesora de esta va a ser, digamos, la 5, no, la 4, ¿sí? Y esto también tendría que ser la 4. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que la fecha de inicio debería ser el lunes 5, para de ir estimando y ya no poner la predecesora. ¿Qué interviene aquí? Bueno, en forma general me está diciendo cuál es mi fecha límite. Y puedo ir generando todas las actividades que yo requiera, asignándoles, digamos, cuántos días y cuándo va a empezar. Si se dieron cuenta aquí, el modo, aquí hay dos partes. La una que dice programación manual y la programación automática. Cuando yo le digo programación manual, es que yo le voy a ingresar los días, la fecha inicio y fecha fin. Mientras que cuando yo le diga programación automática, yo le digo, digamos que en esta vuelta ya viene lo que es la fase de desarrollo, ¿sí? Y en el de desarrollo me voy a demorar 15 días, ¿ya? Entonces, automáticamente aquí me va a calcular la fecha. Asimismo, yo puedo decir cuál es mi predecesora, la 7, para ir continuando con el desarrollo. Y así puedo ir generando diferentes actividades. Digamos que en el desarrollo va el módulo de compras, ¿sí? Automáticamente, si ya escribo aquí, ya se pone de qué tipo es, pero igual, yo le puedo cambiar, ¿sí? A automática, cambio igual a 15 días, puedo escribir o puedo ingresar. La predecesora va a ser la número 8 y se puede ir gestionando, ¿sí? Diferentes actividades. Ahora, les pongo a esta de requisitos, ¿sí? A esta actividad, yo digo que ya cumplí un 25%. Entonces, yo le puedo decir cuánto ya hay avanzado. O puedo ponerle 75, ¿sí? Puedo también dividir la tarea en el caso de generar e ir poniéndole o agregando lo que son notas. Es decir, digamos que aquí en requisitos digo revisar, conversar con el cliente. Sí, este me permite hacer toda la gestión. Entonces, este ya tiene una nota y así puedo ir generando. Ahora, también, sí, tengo que decir a esta actividad, yo tengo que asignarle recursos. ¿Cómo lo hago? Entonces, a requisitos, doy clic derecho y tiene la opción que dice asignar recursos. Al momento que asignar recursos me sale la siguiente pantalla. Digamos que como nombre de recursos yo necesito material de oficina. ¿Cuánto necesito? Necesito, digamos, 50%. Pero para eso las unidades, ¿cuánto voy a ocupar? Un 100%, un 50%, o les pongo, digamos, un 75%. ¿Cuánto me va a costar? En sí me va a costar, ¿sí? Voy a costos, dándole doble clic. Y por uso yo tengo $20. Les pongo un ejemplo, ¿ya? O puedo poner tasa estándar. Digamos que por hora gasté $10. Les pongo. Ya pongo aceptar. Automáticamente me calcula y ahí sí puedo decir si es solicitud o demanda. ¿Por qué? Porque tengo que diferenciar si en este caso yo estoy solicitando o requiero obligatoriamente. Otro también puedo decir que necesito talento humano, ¿ya? Igual utilizo el 100%. El costo, dándole doble clic, digamos que por hora son $10. Si les pongo un ejemplo, eso se estima de acuerdo a lo que se requiera. Es un tipo de solicitud, ¿sí? Y cerrar. Al momento que yo vaya agregando los recursos, automáticamente aquí en la parte, se podría decir derecha,
tiene ya los recursos y el porcentaje de avance o el porcentaje que se va a ocupar. Entonces, digamos que el material de oficina es el 75%, se visualiza. Como el talento humano ocupo el 100%, obviamente no me va a visualizar. Igual, digamos que en factibilidad voy a hacer lo mismo, añadir recursos, pero aquí ya automáticamente ya me aparecen los dos. Entonces, digamos que en material de oficina yo solo voy a ocupar el 50%, igual ya está el costo predeterminado. Aquí digamos que el talento humano solo voy a utilizar el 75%, es de tipo demanda, ¿sí? Aquí de tipo solicitud y cerrar. Entonces aquí automáticamente va a ir apareciendo todos los recursos que yo desee. Ahora, aparte de esto, yo tengo otro tipo de vista. Cuando yo le dé clic en tarea, en diagrama de Gantt, yo puedo visualizar de diferentes maneras. Es decir, la primera que es el calendario, es decir, el calendario, ¿sí?, de normal, y digo, la actividad 1, ¿cuántos días se va a demorar? ¿De cuándo a cuándo? Y así va a estar todo el calendario. Otro tipo de vista, yo tengo el diagrama de red. Este diagrama de red es el diagrama de rutas que automáticamente me dice un requisito o una actividad está relacionada con otra actividad y así se va a ir generando. Y aquí me dice cuándo va a empezar, cuál es el identificador, qué recursos necesita, cuánto es la duración y puedo ir generando. También tengo la opción de saber sobre los usos de recursos. Entonces yo le digo, ¿cuántos recursos yo puedo estimar? Por el momento las actividades, algunas no están, pero ya por ejemplo, en el material de oficina yo ya sé que voy a tener 26 horas. En talento humano, 18 horas. Les pongo un ejemplo. Entonces, luego también tengo otro que es la escala de tiempo, ¿sí? Es como una línea de tiempo en el cual me dice cuándo empiezo, en dónde puedo estar en este momento y cuándo finalizo. También tengo el formulario de recursos, que aquí ya me dice el recurso 1, cuánto trabajo ya tiene. El recurso 2, cuánto trabajo ya tiene. Y así todo lo que he ido ocupando en eso. El formulario de tareas. Entonces aquí dice la tarea 1, si ya ha generado algún recurso, ya ha generado alguna actividad. Por ejemplo, voy a poner siguiente. En la de requisitos ya están los recursos asignados. Otro también que tengo es el GAN de seguimiento. Este ya viene como un porcentaje para saber cuánto ha ido avanzando cada requisito. Como les dije, la fila 2 de requisitos yo ya avancé un 75% y así se va a ir verificando cuánto haya cumplido. También tengo lo que es el gráfico de recursos. Entonces es un diagrama de barras, ¿sí?, en el cual me dice de talento humano, el sobreasignado no tengo ninguno y el asignado sí está ya cumpliendo con los requisitos. Les voy a decir que está el requisito 1 el 100%, el requisito 2 el 90% y así. Y hay por fechas. También tengo lo que es la hoja de recursos que me estima o me genera todo lo que se ha ocupado. Y tenemos el organizador de equipos. Entonces digo, para esta parte, cuánto he ocupado y en dónde he ocupado. Entonces, aquí están las actividades ya asignadas y en la fila o en la opción de más abajo están las tareas no asignadas. Entonces, aquí ya vamos a ir organizando equipos. Entonces, vamos a la opción de recursos. Bueno, regresemos primero a diagrama de Gantt, ¿sí?, para que se visualice. Vamos a la opción de recursos. Y aquí tengo la opción de organizar equipos. Al momento de organizar equipos, yo puedo ir generando equipos de trabajo como talento humano o como, digamos, desarrolladores o lo que yo requiera. Tengo también la opción de asignar recursos, que ya vimos dándole solo clic derecho, ¿sí? Asignar grupos de recursos, poder distribuir recursos.
Y eso es lo que hace la barra de recursos. Luego vamos a la barra de proyectos. En la barra de proyecto, cuando yo le dé información del proyecto, yo le digo cuál es la fecha inicial y cuál es la prioridad de este proyecto. ¿Con qué finalidad? Yo le puedo decir, no empiece desde hoy, sino empiece desde el lunes 5. Les pongo un ejemplo. Entonces, ahí se va a ir reestructurando las fechas. También, sí, lo primordial que también se tiene son campos personalizados, es decir, agregar más columnas o más filas de acuerdo a lo que yo requiera. Tengo la opción también de cambiar el tiempo. Por ejemplo, digamos que el 30 de septiembre es feriado. Entonces, yo le tengo que decir que el 30 no me ocupe o no me contemple. Entonces, para eso hay la opción que dice excepciones, ¿sí? Que yo le digo va a ser el 30, ¿sí? Y ahí finaliza el 30. Y le voy a poner como nombre feriado, 30 de septiembre. Les pongo aceptar. Y si se dan cuenta, aquí ya no debería tomarme en cuenta. ¿Pero por qué? Porque yo le estoy diciendo, ahora sí, cámbieme y reestructúreme el proceso. Entonces, así yo puedo ir generando, ¿sí? Días de excepción, días no laborables, días laborables, dependiendo las semanas laborables también que yo requiera o yo necesite, a lo que se vaya generando. Entonces, aquí ya no me va a tomar en cuenta el 30 de septiembre, si ya me sale en rojo, digamos, yo quiero seleccionar el 30, sí, pero tengo que ir cambiando, si no me va a seguir saliendo en rojo. Sí, si ven, se salió en rojo. Luego también tengo la opción de calcular el proyecto, establecer línea base, que es ya más tipo programación, y luego viene lo que son los informes visuales. ¿Qué es un informe visual? Es un informe gráfico, ¿sí? Y depende de lo que yo requiera. Necesito el costo, necesito qué trabajo se ocupó, cuáles son los presupuestos o lo que yo requiera. Dependiendo de lo que yo necesite, selecciono, ¿sí? Y pongo ver. Automáticamente, al ver, me va a decir que, bueno, en esta versión necesita el Excel 2003 por lo menos. Entonces, eso. Luego también tengo la opción de informes. Al momento de decir de informes, yo puedo decir cuál el informe de las actividades actuales, del trabajo, asignaciones personalizadas, pero el más utilizado es el de costos. Damos selección y ahí me dice qué tipo de informe necesito, del flujo de caja, el presupuesto, recursos asignados y escojo el de presupuesto. Automáticamente ya me va a aparecer hasta el momento cuánto yo tengo o costeo mi proyecto. Entonces, es otra manera también de costear mi proyecto. Digamos que no tengo la herramienta de Cocomo, sino directamente yo voy planificando y yo digo que en el recurso, ¿sí? O en el requisito 1 o en la actividad 1 me costó tanto, entonces de ahí se va a ir generando todas las opciones que yo requiero. No sé si referente aquí tenemos alguna pregunta, chicos. Chicos, ¿alguna pregunta? De mi parte, no. Ya. Bueno, en sí la herramienta de Project y que como tiene muchas opciones disponibles. Si ustedes ven, son herramientas muy amplias que para poderles explicar si ya se debe de generar un proyecto e ir generando las diferentes actividades para ir asignando. Hay que contemplar que son herramientas de planificación y estimación de costos, las que me van a permitir ir generando, ir verificando que mi proyecto,
se estimó correctamente y a su vez también se pudo, ¿sí?, generar de acuerdo a lo planificado. Entonces, no sé si tenemos alguna pregunta, chicos. Yo tengo una pregunta, Inge. ¿Con esto se podría hacer facturas también? Factura, ¿referente a qué? Allá imprimir aquí Sea, la factura. tipos de, o sea, por ejemplo, o sea, de una tienda. O sea, Ya. queremos saber el costo de toditos los productos y eso. No tanto, porque les digo que no es lo mismo, porque aquí lo que es project, ¿qué finalidad es de estimar o hacer planificaciones? Claro que lo puedo hacer, porque digamos tengo el compra 1, compra 2, compra 3, compra 4, digamos, estimo, sí, puedo decir que para la compra 1 duró un día y cuándo empezó y cuándo finalizó. Sí lo puedo ir generando y de aquí ya me sale el flujo de caja, por ejemplo, algo que le sirve bastante a la parte contable que lo maneja. No hay ningún problema, o sea, eso sí lo podemos generar, pero, o sea, no es tan recomendable utilizarlo porque en sí esto es una estimación de proyectos, o sea, proyectos tecnológicos. No les digo que sea solo de software, proyectos tecnológicos. Digamos, hacer un proyecto de software, un proyecto de electrónica, un proyecto de arquitectura, le pongo, pero es para una estimación de proyectos. Entonces, no tanto a lo que es la facturación, porque por algo es algo, el Excel, por ejemplo. El Excel me permite hacer con macros, ¿sí?, los proyectos y ir estimando y ir generando esta parte. Entonces, también sí se puede ir generando por ese lado. Entonces, eso nada más. Mm, ¿Alguna pregunta? Listo, gracias. Ya. Ya. Bueno, la herramienta en sí es muy amplia para conocerla. Hay que seguir estudiando, hay que seguirles explicando cómo se maneja, cómo se estructura todo lo que es el proyecto en sí e ir estimando las acciones. Entonces, por eso, sí, en la parte de recursos están ya los dos instaladores para que ustedes puedan instalar y puedan generar su tarea. Hay que contemplar que la tarea ya está activa, ¿sí?, de la unidad 4. Son dos tareas, igual como la de la unidad 3, enfocadas al desarrollo de software, ¿sí?, a un proyecto en el cual se va a contemplar, ¿sí?, la parte ya de una metodología ágil, emplearla. Entonces, como les indicaba, ya están las dos actividades, ¿sí? Aquí ya están las dos actividades que se deben cumplir. Esto igual se la podrá trabajar en grupos de máximo 4 personas o de manera individual, ¿ya? Está hasta el 9 de octubre que lo puedan generar y se puedan generar las diferentes actividades. En esta parte, el problema en sí que van a trabajar van a ser con los mismos temas que se trabajó en la unidad 3, para no generar otro documento y puedan ir ya generando o ir realizando estas actividades. Entonces, para que ustedes lo puedan hacer, ¿sí?, aquí está la estimación de costos, aquí está la planificación que la deben de cumplir. Tienen que ser la planificación toda detallada con las fases de la metodología Scrum, todas las fases que se tiene que hacer e ir generando. No sé si referente a las dos actividades tenemos alguna pregunta. ¿Alguna pregunta, chicos? Sí, Inge. En Bien. esa actividad decía poner o sea, crear un proyecto.
O sea, que puede ser cualquier proyecto que tengamos nosotros en mente y plantearlo ahí y seguir todos esos pasos basándonos a la guía, algo así, o con los mismos Sí, ejemplos. sí, por eso les decía, pueden crear, o sea, pueden manejarse los mismos proyectos que yo ya les facilite de la O unidad podemos, 3 o o podemos pueden hacer hacerlo con otro. individual. Sí, lo pueden hacer de manera individual, no es necesario que sea en grupo, como les he dicho, pueden trabajar de manera individual, pueden coger los mismos proyectos de la unidad 3, pueden O crear dis- un nuevo proyecto, sí, o un ah, nuevo proyecto, o pueden enfocarle al proyecto que ya están ustedes desarrollando como aula, o sea, de innovación. Entonces pueden emplear cualquier proyecto. Este va a ser libre, sí, pueden seleccionar cualquier proyecto y lo pueden ejecutar. Solo que deben de contemplar todos los pasos que se pide. Ahí están los ejemplos, cómo se deben de hacer en la parte del aula virtual. Aquí está la estructura y aquí está el ejemplo práctico. Entonces aquí en el ejemplo práctico ya está todo cómo se debe de ir cada uno de los puntos o los requisitos que tiene cada uno. Entonces, eso para que lo contemple. listo, Inge. Gracias. Ya. No sé, ¿alguna pregunta adicional, chicos? No. A ver, vamos a explicarles lo siguiente, ¿sí? El aula virtual, sí, está activo las actividades no calificadas y las actividades calificadas. La de la actividad 10 se aplazó una semana, la cual ya estaba hasta o, o está hasta perdón, estaba hasta la anterior semana o hasta el anterior viernes 25 de septiembre. En el caso que no hayan logrado subir ahí, pueden subir lo que es en el foro de tutorías, agregando un nuevo tema y asignando aquí las tareas atrasadas. Esta está activa hasta el 9 igual. Igual las actividades de la unidad 4, si no cumplen, igual tienen el foro de tutorías. Recordarles de que las tutorías son de apoyo para ustedes, que pueden colocar temas adicionales, por ejemplo, algo que encontraron y pueden aportar a los compañeros para que sepan y participar y ganarse puntos adicionales. Como les indicaba, el primer parcial, estas actividades que ustedes lo estén cumpliendo, las no obligatorias, tienen puntos, ¿sí? Entonces, para que puedan realizar, están activas hasta lo que les digo, hasta el 9 de, no, 9 no, hasta el 16 de septiembre, ¿sí? Para que lo puedan cumplir en referente a eso. Entonces, asimismo, tienen lo que es el cuestionario, ¿sí? De la unidad 4, referente al tema 3 y 4 de la metodología Scrum. Y de aquí ya se va a activar lo que es la evaluación del segundo parcial. Sí, esta evaluación del segundo parcial va a estar activa del 12 al 16 de octubre. Es decir, que ustedes de aquí tienen hasta el 16 de octubre para poder entregar actividades, recuperar cualquier nota o poder generar. Porque la siguiente semana del 16, si no me equivoco, es del 19, sí, empiezan los exámenes finales, que ya es para culminar el semestre, y ahí iremos contemplando algunas tareas adicionales para puntos, se podría decir, evaluativos para la evaluación del segundo parcial o de la evaluación final. Y en el caso que no cumplan con todos los puntos, tendrían lo que es la evaluación supletorio, como les indicaba, en la siguiente semana. Con eso ya estamos a finales de octubre, terminando el parcial y sabrían sus notas finales para poder aprobar o no la asignatura. Entonces, les invito a que cumplan con todas las actividades que están aquí planificadas, generadas, para que tengan ustedes puntos adicionales y puedan
se podría decir, no quedarse con muchos puntajes a lo que es el examen final y puedan aprobar la asignatura. Entonces, eso en referente a lo que es ya finiquitar lo que es la asignatura. Vamos a ver otra herramienta ya para el desarrollo, ¿sí? Las siguientes clases y como tutorías. Entonces, de aquí, el día 5 de octubre se va a generar una tutoría referente a lo que es la unidad 3 y 4, algo que no se haya entendido, algo que no se haya comprendido. Entonces, referente a eso, se hará lo que es el 5 de octubre, una tutoría. Y la última, la siguiente clase sería el 12, ¿sí? Referente a un software de desarrollo para que se puedan apoyar y generar, se podría decir, apoyo. El 19 se empleará si es que desean alguna tutoría y el 26 igual alguna tutoría. Con eso finiquitaríamos lo que es la asignatura. Si tenemos alguna pregunta, alguna observación, ya les he indicado que están lo que son los foros de tutoría o mediante correo electrónico, mediante WhatsApp, alguna duda referente. Entonces, eso nada más, chicos, tomarlo en consideración. Estamos ya próximos, sí, estamos casi a un mes o menos de un mes de terminar el parcial. Igual les pediría que vayan desarrollando su proyecto de aula y si tienen o alguna duda referente a mi asignatura, cómo se va a emplear en su proyecto, me lo digan para poderles ayudar. Entonces, con eso podríamos ya ir contemplando y cerrando lo que es las dudas referente a la asignatura. Entonces, no sé si tenemos alguna pregunta o ya iríamos finiquitando la reunión de hoy. Inge, yo tengo una duda. En la actividad 7 y 8, o sea, yo ya subí los trabajos, pero, o sea, como que me confundí y le envié un trabajo, o sea, está el mismo trabajo, pero, o sea, como no me salió bien el PDF, le he enviado ese archivo y no le he enviado el que sí me salió bien. Como si en el... O sea, es que le envié yo un trabajo en PDF que estaba, o sea, como distorsionado, o sea, salía mal en la presentación. Ya, Y, o sea, o sea, me equivoqué enviándole ese trabajo y no el que sí me salió bien. ya, envíale en el foro de tutorías y ahí para poderle calificar, no hay problema. Ya, eso es todo. Ya, no sé, ¿alguna pregunta adicional? ¿Alguna pregunta? No, no tenemos ninguna pregunta, entonces nos veríamos la próxima semana para tutorías, alguna observación o alguna cuestión que tengan pendiente referente a los proyectos, me lo puedan hacer la siguiente semana. Muchas gracias, chicos, cuídense mucho y nos veríamos. Hasta luego, pasen bien. Hasta luego. Chao, Inge. Hasta luego.